No, el hombre tiene que prepararse y orar porque él es la cabeza. Y aunque el hombre ore con menos palabras y ore de diferente forma, porque la mujer ora, llora, ríe, como que se le va la onda y luego le regresa, y tiene muchas expresiones, y el hombre es como más lineal, ¿verdad? Más enfocado, pero el hombre cuando ora y la mujer cuando lo apoya, se cumple. Fuera en el nombre de Cristo. Ya se fue. Se cumple esa porción bíblica que mejor son dos que uno. Y cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios se los da siempre. Denle un aplauso a Dios. ¿A qué se refiere esa porción? Si dos en la tierra se ponen de acuerdo, y es cierto, nos podemos poner de acuerdo entre dos, entre tres o más en un grupo, en una congregación, pero básicamente se está refiriendo al matrimonio. ¿Al qué? Pero es difícil ponerse de acuerdo con la señora, ¿sí o no? Digo, a veces que se levantan así como que ovulan con la trompa del lado izquierdo y está endemoniada. Cuando ovulan con la trompa del lado derecho, pues ahí se va la cosa. Pero hay una de las dos trompas donde sueltan el óvulo que está endemoniada, y cuando viene de ese lado uno no puede hablar con ella. Pero cuando nos ponemos de acuerdo como esposos en la palabra, orar algo que está en la palabra, que es la voluntad de Dios, indudablemente Dios lo hará. Seguimos con el tema: arrepiéntete y sé libre del engaño. ¿Por qué digo arrepiéntete y sé libre del engaño? Porque Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. En las versiones más modernas, que usan una lingüística un poco diferente para el entendimiento, dice la NTV: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, si solo escuchan la palabra de Dios y no la aplican, se engañan a sí mismos. Ahora, ninguna generación, y esto es serio, ninguna generación antes de nosotros tuvo acceso a tanta palabra de Dios. Hay congresos, seminarios, música, películas, la Biblia hablada, la Biblia para intercesores, para mujeres, para niños, para ministros, la Biblia de palabras de Jesús en rojo, de promesas, la arqueológica, la peshita. No, hay Biblia, la Biblia está en el internet, mucho acceso a la palabra de Dios, pero poca práctica. Entonces caemos en el extremo: mucha información y poca acción. La palabra de Dios es efectiva hasta que la ponemos por obra. ¿Alguien le puede dar un fuertísimo aplauso a Dios? Digan conmigo, el reto no solo es escuchar la palabra, entender la palabra, sino practicar la palabra. Obviamente, para practicar la palabra tengo que conocerla y luego entenderla. Hay una porción en palabras de Jesús, todo el mundo la conoce: conocerás la verdad y la verdad. Pero no es la verdad que conoces, sino la verdad que entiendes. La verdad que conoces no te libera, porque la puedes tener como información. Pero la verdad que entiendes, que es revelada, la palabra revelada, la que se encarna, cuando tú estás leyendo y dices: yo he leído 10 veces, 5 veces, 20 veces este pasaje, pero no lo había. Cuando entiendes la verdad, es que la puedes practicar. Es solo la verdad que conoces y aplicas. Bueno, entiendes y aplicas la que te hace verdaderamente libre. Si solo somos oidores y no hacedores, nos engañamos. La nueva versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y la traducción contemporánea de la Biblia, TCB, dice: vivan y practiquen la palabra de salvación.
no solamente se limiten a escucharla en el Congreso en Altamira. Si solo la oyen y no la practican, ustedes mismos se engañan. Una de las señales más grandes antes de la venida de Jesucristo a la tierra no será la construcción del tercer templo, porque entre las personas que estudian las señales antes de la segunda venida de Jesús, dicen, no, se tiene que construir el tercer templo y hay que poner una vaca roja o alazana roja y tiene que venir el anticristo y un gobierno. No. La señal que está en la Biblia, pero no está en la superficie, no se comenta como una guerra, como el anticristo, como el tercer templo, pero la señal más evidente de los últimos tiempos será el engaño. ¿Qué será? Y hoy por las redes sociales y el internet, el engaño avanzará como nunca antes. Antes había que trasladarse, juntar un grupo, enseñarle que tuviera confianza para engañarlos. Y el engaño, cuando se engaña a un cristiano, se tiene que decir parte de la verdad o la Biblia. Solo pueden ser engañados los cristianos usando la Biblia. Porque cuando alguien viene y te dice, no, mátalo porque eso va a agradar, pues tú vas a decir, no, eso no está en la Biblia. Pero cuando te empiezan a dar la palabra y en el momento que tú no esperas te meten el engaño y tú lo tragas, te sigues. Pero a la gente abrazará el engaño porque no conoce la verdad. Un cajero que cuenta dinero en un banco para depositar o para entregar un pago, se hace experto en tocar el papel, el papel del billete, de manera que cuando está en contacto con los billetes verdaderos, y cuando viene uno falso, al puro toque de estarlos contando para pagar, que te lo cuentan 2 veces, o para recibir, no sé cuántas veces lo cuenten, dice, se siente, y lo pone a un lado. Y luego lo examina con la maquinita. Y si todavía tiene dudas, llama a su superior, y entre los dos lo examinan. Y hay unos también hechos, pero que los detectan. Es la práctica con la verdad lo que te lleva a diferenciar o a descubrir el engaño disfrazado de verdad. Dale un aplauso al Señor. Hay que meternos en la palabra. Hay que conocer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra, de manera que estemos tanto en contacto con la palabra. Hay que orar, tomar un tiempo en la mañana o al mediodía o en la tarde para estar con Dios. Ciertamente alguna vez alguien enseñó que hay que estar con Dios 1 hora, bajo la expresión de Jesús antes de ser capturado, a sus apóstoles diciéndole, no pudieron orar conmigo tan solo, así dice, 1 hora. Y había un libro antiguito que decía ni tan solo 1 hora, donde se enseñaba que por lo menos un cristiano normal debía orar 1 hora. Y lo entiendo, está bien, pero nadie empieza orando 1 hora si no ora 10 minutos. 1, 2, 3. Pero ora, cabezoncito del Señor, ora 10 minutos. Mi pastor, el doctor Pardillo, que tiene 55 años sirviendo al Señor, 92 años de edad, ya conoció al Señor casado y con hijos. Él me dice, lo que Dios quiere es que le des lugar. El primer deseo de Dios es que lo tomes en cuenta. ¿Qué? Entonces, si tú oras 10 minutos, ¿cuánto? No los escuché. Y lo haces de veras de corazón. Él se agrada. No es el tiempo que pases en oración. Eso Dios lo tiene que revelar a tu vida y tú te tienes que aprender a deleitar. Porque Dios no se agrada de una oración de tengo que orar de 50 minutos, 55. Ya estás esperando para salir. No, Dios no se agrada de una oración religiosa. Cuando el fariseo y el publicano oraban, Jesús dijo, oraba consigo mismo, no oró a Dios, oró consigo mismo. Y hay un montón de primos de los fariseos entre nosotros. 1, 2, 3.
Yo conocí una chica cuando estaba joven, era pastor de jóvenes, que oraba 2 horas hasta 3 diarias. Yo lo comprobé porque varias veces fui a la casa de la chica por la mamá, tenía que arreglar algunos asuntos con la familia y también con ella, y no me atendía o no me recibía hasta después de orar. Entonces yo le decía a la mamá: ¿a qué horas empezó a orar? No, pues empezó a las 12, va a terminar como a las 3, véngase a comer. Y yo llegaba a las 3 y según esto la chica seguía orando. No, pues me impresioné. Neta que me impresioné porque oraba más que yo. Dije: no, pues yo oro a veces 1 hora, 1 hora y media. Ella ora 3 horas diarias. Y yo le decía a su mamá: neta, y a sus hermanas: sí. Y estando orando, yo no sé qué pasó, porque a los meses adulteró con un muchacho de la alabanza. Bueno, no adulteró, fornicó. No le aprovechaba. 3 horas orando, 2 horas y media orando religiosamente. El fariseo oraba consigo mismo. Tienes que abrir tu corazón, orar a Dios. ¿Qué es la oración que Dios escucha? La que es del corazón y la que es de acuerdo a su voluntad. Y nadie puede orar con la voluntad de Dios o mencionar la voluntad de Dios si no ha leído la Escritura, porque la Escritura revela la voluntad de Dios. Entonces tenemos que leer la Biblia para cuando oramos. ¿Cuándo qué? No sé por qué estoy diciendo esto ni está en mis notas. Cuando oramos, usar la palabra. Siempre que usemos la palabra de Dios, guiados por el Espíritu, porque podemos usar la palabra de Dios torciéndola, pero si estamos en un deseo de agradar a Dios, el Espíritu nos va a guiar. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces tomamos la palabra, la hablamos en oración. El Espíritu nos da la creatividad para acomodar las porciones de la Biblia y hablarlas. Y cuando hablamos la voluntad de Dios, toda oración es contestada. Dele un aplauso al Señor. Hice esta pequeña introducción para descubrir el engaño de lo verdadero. Si nosotros nos llenamos de conocimiento, pero no lo practicamos, no lo dice la palabra de Dios, nos estamos autoengañando. No se trata de saber, se trata de vivir lo que Dios ha dicho y lo que hemos aprendido. La palabra de Dios es para vivirse. Dale un aplauso al Señor, más que solo para conocerse. El día de ayer establecimos que hay arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso. El remordimiento no es arrepentimiento verdadero, es falso. La vergüenza por haber hecho algo malo, por haber pecado, no es arrepentimiento verdadero, es falso. El dolor porque vas a perder el trabajo, vas a perder a tu esposa, etcétera, vas a perder algún beneficio, no es arrepentimiento, verdadero, sino falso. El dolor por haber sido descubierto de alguna manera, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo seguir robando, ahí alterando las notas y quedándome con ciertos cambios. ¡Ay, jole! Ratita o ratota, alterando las notas, ya eres descubierto y entonces hay dolor porque no puedes seguir teniendo un beneficio que ya tenías. Eso no es arrepentimiento verdadero, falso. Cualquier otra cosa que no nos cambia, que no produce en nosotros un dolor de haber fallado a Dios primero, no a la esposa, sí también, pero primero a Dios, no al jefe o a la empresa, o pierdes tu trabajo o te multan o te vas a ir a la cárcel por lo que hiciste. Hay mucho llanto, hay mucho dolor, pero no es verdadero, es falso. Y solo estando en contacto continuo con lo verdadero podemos distinguir o llegamos a tener esa sensibilidad espiritual para distinguir lo verdadero de lo falso. Antes de que el Señor venga, se le dará un poder al anticristo y al falso profeta para engañar aún, si es posible. Vamos. O sea, dígale al que está a su lado, hágale así. Hágale. ¿Sí oíste? A los escogidos de Dios, o sea, nosotros. ¿Cómo engañan a un escogido? Pues con Biblia,
con Biblia. Los mormones crecen porque usan la Biblia para entrar a las casas y al corazón de las personas. Primero, la Biblia. Los testigos, que si no predican no se salvan. Yo a veces quisiera adaptar esa doctrina a la iglesia. Sé que no se puede porque son por obras, pero me darían ganas, porque ellos predican, porque si no predican o no tocan las puertas o no tienen un tiempo hablando de su fe con otros, se pierden, se van al infierno. Yo a veces quisiera rescatar algunas de esas verdades para aplicárselas a los cristianos que no predican, no le predican a nadie. Al contrario, le dicen: no me veas a mí, no me veas a mí, ve. Sí, pues adiós, porque yo soy hombre y fallo. Muchas veces es una excusa porque tu testimonio es terrible. Y pues claro, ve a Cristo. Todos tenemos que ver a Cristo, pero el mundo tiene que ver en nosotros a Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y somos la parte visible que el mundo puede ver de un Dios invisible. Vamos, dale gloria al Señor. Establecimos el día de ayer que el arrepentimiento no es una acción. Puede comenzar con una acción, pero es un estilo de vida. Dígalo, el arrepentimiento es un estilo de vida. O sea, diga: me arrepentí, valoro el perdón de Dios y permanezco humilde, arrepentido, reconociendo de dónde Dios me rescató. Venía platicando con Emanuel, que me ha atendido muy excelente. No sé si ande por ahí, pero nos han asignado personas para atendernos, y con este muchacho Emanuel se sacaron un 10. Vamos a dar un aplauso a Dios por los que sirven en este congreso y que no los vemos. Gente que no pasa a la plataforma, pero que está sirviendo para hacer esto posible. Veníamos platicando que Jesús no ordenó celebrar su cumpleaños. Y no está mal si quieres celebrar la Navidad, es una oportunidad para compartir. Pero lo que sí enseñó Jesús es a celebrar o recordar su muerte, en lo que nosotros entendemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Dijo que cada vez que se reunieran, fíjate, cada vez que se reunieran, tomaran la cena. Ahora, pues no sé, en las iglesias los pastores son la autoridad y ellos establecen cómo aplicar esta verdad. Nosotros lo hacemos 6 veces al año, porque como vengo de la 14, ¿sí me entienden? De la 14, estoy hablando en clave, 14. Fui monaguillo de 2 tíos curas. ¿Ya me entendiste de dónde? 14. Como venimos de la 14, bueno, muchos también vienen de la 14. No queremos que se vicie lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Porque se hace allá todo el tiempo. Puedes ir todos los días a misa y se supone que puedes comulgar todos los días si te confesaste, etcétera. Pero nosotros queremos valorarlo. Pero Jesús ordenó que cada vez que nos reuniéramos, dígalo un poquito más fuerte, como hombre, se celebrara la cena del Señor, recordando su muerte. Porque la copa de jugo de uva, que algunos le cambian ahí por Caribe Cooler o no sé qué le cambian. Yo conozco un pastor que por la prisa le dijo a unos muchachos que tenían poquito: vayan y tráiganme vino. Se le salió, ¿verdad? Vino en vez de jugo de uva del Welsh, hasta caro es, más caro que una botella de vino a veces. Y le trajeron un Caribe Cooler, se lo pusieron y dijo: vamos a celebrar la cena del Señor. Y todos dijeron: esta cena sí me gustó. Él ordenó que siempre recordáramos su cuerpo destrozado y su sangre derramada, todas las veces que nos reuniéramos. Y los primeros cristianos, no está para saberlo, ni yo para contarlo, por eso el avivamiento que tenían ellos era en otro nivel. Se reunían diario. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, si tu pastor dice: aquí diario a las 7, tú te vas a otra iglesia más cómoda. Pero por eso tienen una visitación que nosotros no tenemos, porque ellos estaban dispuestos a dejar todo diario para celebrar con otros a Jesús que había resucitado. Él dijo
que recordáramos su sacrificio. Y eso quiere decir que estemos siempre conscientes, aunque no tomemos la cena del Señor y no nos reunamos diario, estemos todos los días conscientes de que nosotros estamos vivos y tenemos una relación con Dios por su sacrificio. Tenemos que vivir siempre como con unos lentes. Yo no tengo buena vista del lado izquierdo. Si alguien me saluda, solo veo una mancha, así, manchitas de colores, y yo sé que los cafecitos son las caras. De allá atrás nomás veo la mancha negra, hay algunos blancos aquí de este lado. Pero si yo abro el ojo derecho, ahí sí cambia, ahí sí tengo buena visión y veo los que están allá, 1, 2, 3, 4, luego uno de como amarillo, luego otros y ahí están levantando la mano, ahí está el de las cámaras levantando la mano, no, este está acomodando la cámara. Yo tengo que usar lentes. Tenemos que usar siempre los lentes de la cruz. ¿Sí me escucharon? No sé si me escucharon. ¿Quién me entendió? Tenemos que tener la perspectiva de la vida a la luz de la cruz. Siempre conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros, viviendo una vida en gratitud por lo que Él hizo en la cruz. Dale un aplauso al Señor. Sigamos entonces hoy con el tema. Voy a dar características del verdadero arrepentimiento basados en una oración de arrepentimiento registrada en la Biblia. En el Salmo 51 encontramos la oración de arrepentimiento del rey David. ¿De quién? El rey David había sido un pastorcillo de ovejas. No se ofendan, pero muchos no saben porque no estudian. El oficio de pastor de ovejas era un oficio comparado hoy a vender paletas o bolear zapatos. No era muy digno que digamos, no era malo. No era algo, no era un trabajo de pecado, pero era un trabajo muy sencillo. Nadie se sentiría orgulloso de vender paletas y acabar con el carrito, o de bolear 50 zapatos en un día, o que le queden rechinando, como hacen los que lustran los zapatos, que hacen un sonido así de... Míralo, lo has practicado, se nota, ¿verdad? Ese era tu oficio antes. O sea, nadie se sentiría orgulloso. David tenía el oficio de pastor de ovejas. Cuando llegan a Egipto, cuando Jacob llega a Egipto, primero José, que fue vendido y Dios lo levantó en Egipto porque se sometió a la voluntad de Dios. José se sometió a la voluntad de Dios, dígalo. Y parece que en vez de ir prosperando, aunque Dios está con él, va siendo degradado de mayordomo o gerente de los negocios de Potifar a la cárcel. Y luego pues Dios le da gracia y se encarga de la cárcel. Y le dice a dos presos políticos, uno era del PAN, no sé si el otro era del PT o de Morena, pero uno era del PAN porque era panadero. Entonces les dice a dos presos políticos que eran realmente trabajadores al lado del faraón, era gente muy cercana al faraón. Uno atendía la comida y otro atendía la bebida del faraón, pero también eran secretarios. O sea, ellos dos hacían la agenda del faraón fuera de del trono, en las intimidades, en los aposentos. El copero y el panadero atendían a los invitados que querían hablar con los reyes antiguos. Eso lo vemos cuando estudiamos Nehemías. Pero bueno, José le pregunta el faraón a José cuando le habla de su familia: tienes padre, tienes hermano, los voy a hacer venir. Sí, trae a tus padres. ¿A qué se dedican? Y entonces José dijo, ¿me repite la pregunta? ¿A qué se dedican? Y José tiene que decir, pues tu siervo Jacob, mi padre, es pastor de... Y los egipcios le daban bullying a los pastores de ovejas. Lo consideraban un oficio despreciable. Aparte tenían un dios que tenía forma de carnero. Así que los que criaban ovejas para luego comérselas, pues tampoco les agradaban. Por eso Faraón le dio la tierra de Gosén. Sí, dice la Biblia que la tierra de Gosén era muy próspera, pero estaba lejos de la capital donde estaba el faraón. El faraón, cuando supo que la familia de José eran pastores de ovejas, los puso en un rincón.
lejos de la capital, para que no tuvieran problemas, porque ellos eran criadores de... Bueno, eso era David, de un humilde pastor de ovejas al rey más importante que Israel ha tenido. Israel, los judíos no reconocen a Jesús, pero para ellos el rey más notable ha sido David. De hecho, el Mesías, dicen las profecías, sería descendiente de David. Por eso, cuando Jesús estuvo con nosotros en forma humana, le decían hijo de David. Era pastor de ovejas y ahora Dios lo había levantado a ser rey de toda la nación en vez de Saúl. Saúl había logrado unificar las tribus. Antes de Saúl, los jueces dirigían la nación de Israel, el juez de una tribu y luego el juez de otra tribu por unos años, y luego otra vez había un tiempo de que los enemigos los dominaban, hasta que se levantó Saúl, ungido por Samuel. Él unificó las tribus e hizo de la nación de Israel un reino en la tierra. Pidieron un rey, él era el rey. Y aunque Saúl no aceptaba a David y lo persiguió para matarlo, no para darle un escarmiento, no para avergonzarlo, lo quería matar, David se mantuvo fiel a Dios y después fue levantado para suplir a Saúl, el más grande rey que Israel ha tenido, autor de la mitad de todos los salmos que tenemos en la Biblia, uno de los personajes que más capítulos abarca en la escritura y más menciones tiene en todos los libros. Ese rey David, cuando llega al pináculo de su carrera, se descuida, se acuesta con su vecina y manda matar a su marido. 1, 2, 3. Ah, qué bonito pastor. Era el pastor de la iglesia más prominente de su tiempo. Dios lo había respaldado, de un origen humilde y sencillo, a ser el gran rey que había dominado a todas las naciones. Se dice por los historiadores que David logró vencer casi 60 países que estaban alrededor de Israel. 60 naciones por 40 años. Durante 40 años fue rey y nunca fue derrotado. Era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra. De ahí viene la porción de sus valientes, los 30 y tantos guerreros más feroces que lo cuidaban a él y que comenzaron con él desde que Dios lo empezó a levantar huyendo de Saúl. Ese rey se descuidó. Y cuando se descuidó, el diablo, que sabe hacer bien su trabajo, lo tentó. Y se metió por una línea generacional. David cayó bajo una influencia de su padre. Su padre Isaí había adulterado, se había ido de su matrimonio sin divorciarse, pero la historia judía, no la Biblia, sino los escritos judíos dicen que se fue por 10 años y anduvo con otra mujer que era muy probablemente extranjera, o sea, no con otra judía, sino con una moabita, ya que su ascendencia, él tenía una bisabuela moabita, Ruth, que se casó con Boz. Entonces, cuando tuvo ese conflicto familiar, se fue, dicen los judíos, no la Biblia, por 10 años. Y luego se arrepintió, digan gloria a Dios, y regresó con su esposa, pero regresó con un premio, con su hijo David. Por eso el Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. La madre de David no es la esposa de Isaí con la que tuvo 7 hijos. No. Isaí con su esposa tuvo 7 hijos y David, que es el octavo. Pero el octavo hijo, que es David, no lo tuvo con su esposa, sino con otra mujer. Y David se refiere a ella: en pecado me concibió mi madre. A otra mujer, lo voy a mencionar ahorita en un momento más. Y él, cuando cae adulterando con Betsabé, ¿cuántas veces se metió en la cama con Betsabé? Pregúnteme. Muchas. Suficientes para que la embarazara. Un día Betsabé, su vecina,
y esposa de uno de los guardias personales de David, de los hombres que habían comenzado con él a pelear desde que él se levantó y fue teniendo más y más victorias hasta ser rey, y un rey invencible. Fue un rey invencible, nunca fue derrotado. 40 años que reinó, como el tipo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere levantarnos de no sé tu origen, te quiere levantar y poner por cabeza, no por cola, encima y no debajo, y estar contigo para que venzas en todo, en toda batalla y en todo lugar. Dale un aplauso al Señor. Pero se descuidó. ¿Se qué? Dele una buena palmada a su vecino en el hombro y dígale: jamás te descuides, bro. Jamás, jamás. Se toma esa porción bíblica que dice: el que cree estar firme por la gracia de Dios, no porque sea mejor ni peor que ninguno. Me ha tocado restaurar pastores en adulterio, los que lo confiesan y los que son descubiertos. 9 pastores. Yo no creo en cortar la cabeza. ¿En qué? Fallaste. Lo más fácil es que un pastor sea descubierto, lo confiese un pecado, un líder, y entonces lo quitas y como chusma, vete, porque si te quedas se nos puede pegar la lepra. La iglesia cristiana es la única que mata a sus soldados heridos, porque invertir en restaurarlos es más costoso que solo alejarlos. Fallaste, vete y que Dios te acompañe. Eso no es cristiano, no es el espíritu de Cristo. Bueno, no es ni siquiera el del samaritano que encontró a aquel hombre asaltado y tirado a punto de morir. Un samaritano que no era ni sacerdote ni levita le hizo más misericordia que el pueblo de Dios. Y eso pasa en la iglesia mexicana. No es una suposición. Tengo los pelos de la burra en la mano. Las denominaciones y los pastores, apóstoles y sus esposas, epístolas, los obispos y sus esposas, las avispas, en vez de ayudar al que cayó, lo rematan y lo alejan. No sirves. Varios pastores de mi staff, varios, sin decir cuántos, un buen número, cayeron en inmoralidad sexual y algunos en adulterio. Pues ahí los tiene, pastor, sí. Y están sirviendo a Dios después de 7, 8 y 10 años de ser restaurados. No después de 3 o 6 meses. Eso no restaura a nadie. En 3 o 6 meses no se puede dar un fruto de arrepentimiento. Es solo una negociación política. Tiene que haber un verdadero. Y la esposa, o en el caso de mujeres, el esposo, los se deben perdonar, de verdad. Yo recuerdo una esposa de un pastor que al final de 10 años se restauró y estuvo conmigo 12 años sirviendo. Que la esposa, yo reuní a los pastores de esa ciudad, llegaron como 40, pues hicimos una cena de Año Nuevo y les regalamos unos libros a cada uno, y a la gorra no hay pastor que corra. Y ahí estuvieron 40, los más prominentes de esa ciudad, donde este pastor y su esposa habían caído. Bueno, él había caído 3 años con una mujer de su iglesia, engañando y mintiendo. Bueno, entonces ellos dan el testimonio. Y él dice: quiero pedir perdón a los pastores y a la iglesia en esta ciudad, porque yo avergoncé, di un mal testimonio. Entonces empezó a hablar, y los pastores, pues haciéndose los fuertes ahí, impactados, porque un hombre hablaba de su caída, de su pecado, y ahora de cómo Dios lo estaba levantando. Pasó la esposa y ella dice: yo fui egresada de un instituto bíblico y tengo una licenciatura y una maestría. Era una maestría en educación de los niños, y ella estaba estudiada, y porque dijo esto, dice: yo sé que no es bíblico, pero gracias a Dios que mi esposo cayó. Y todos los pastores, pues, yo estaba ahí y dije: ya regó el tepacho, ahorita le quito el micrófono.
Porque a causa de esa caída, Dios me regresó otro hombre. Tengo un esposo que jamás había tenido. Y eso había pasado 8 años atrás. Dice, él me trata como jamás me ha tratado en 28 años de casados. Ahora me siento amada. Ahora me siento valorada. Él se desvive por atenderme, porque no solo le pidió perdón, la restituyó. ¿La qué? Tú te has quedado con el suéter, la chamarra de un amigo, y tu amigo te dijo, ay, no has visto la chamarra esa que me pedías mucho prestada, y tú la tienes en tu closet, en tu casa. No te hagas, rata. Y dices, no me acuerdo. Pero un día el Espíritu Santo te ilumina que eso es robar. Pero es que él tiene muchas chamarras, hasta las avienta por ahí. Pues son sus chamarras. ¿Qué le pasa si yo agarro una? Pídesela. Dile, me gusta mucho, ¿me la darías? Y me dijo, entonces, ¿qué debo hacer? Ese hombre, porque así pasó, me dijo, ¿qué debo hacer? Le regresas su chamarra y le compras una del mismo precio, diferente, que le guste. Una, y cállate si no le compras dos. Restituir. Dígalo. No lo escucho. Zaqueo se arrepintió. Jesús no le predicó de arrepentimiento, solo fue a su casa. Pero Zaqueo estaba excomulgado por los judíos. Los judíos tenían un letrero en el templo que decía, no pueden entrar mujeres, gentiles y publicanos. Y Zaqueo era el jefe, era el machín de todos los publicanos. Era el jefe de los publicanos en Jericó, y Jericó era la capital administrativa o financiera de toda la región de Judea. Ahí estaba la riqueza. Por eso Zaqueo era el jefe de publicanos en Jericó y en general. Él se enteró de Jesús porque Mateo, uno de los publicanos, cobradores de impuestos más efectivo desde la región donde él atendía, se le salió del huacal y se hizo discípulo de Jesús. Y Zaqueo se inquietó. Él había oído de Jesús, y cuando Jesús va cerca de Jericó donde él vive, él se levantó las enaguas, porque tenían sus batas esas, se le las levantó y corrió, se subió arriba de un árbol. Tenía un traje Versace, donde solo se habían hecho 15 de ese modelo, y él traía uno. Y con un Versace, la ropa carísima que tenía, lleno de cadenas, se subió al árbol por donde Jesús pasaba. Y cuando Jesús va pasando por debajo, escucha, nadie está lejos de la mano de Dios. La persona más nefasta, la persona más horrible, un narcotraficante, uno que lava dinero, Dios lo conoce. Y cuando pasa por ahí, le dice, Zaqueo, desciende, porque me voy a quedar en tu casa a dormir. Dice la Biblia que todos murmuraron. Diga, todos murmuraron. Porque en Jericó estaban las casas de descanso de los sacerdotes principales y de los levitas, ya que era el lugar de las palmeras balsameras, que era una especie de palmera que cuando era agitada por el viento soltaba un perfume. Era un lugar como un oasis, era un oasis con brotes de agua. Y los ricos de Jerusalén, que estaban como en las montañas, bajaban a Jericó, y todos tenían como Cuernavaca de la Ciudad de México su casa de descanso en Jericó. Y ahí estaba la casa del sumo sacerdote, y ahí estaban las casas de los jefes de sacerdotes de diferentes familias y clanes. Ahí estaban las casas de los ricos. Pero cuando Jesús llegó a Jericó, no se hospedó en la casa de un sacerdote, no se hospedó en la casa de un rico piadoso, se hospedó en la casa del narco número 1. 1, 2, 3. Sí, Señor. Lo mejor o más comparable a Zaqueo ahorita es el narco jefe de una plaza. Y Jesús, pasando por debajo del árbol donde el Zaqueo se ocultó, según él, para no ser visto, se detuvo, porque Dios conoce a cada uno, no importa dónde se esconda. Y te conoce por nombre. ¿Te conoce por qué? Zaqueo, desciende.
Es la única vez que vas a encontrar a Jesús invitándose a un lugar. Él solo se invitó. Eso no hacía Jesús. Él se invitó a la casa del peor judío de su época y se quedó ahí. Y Zaqueo, impresionado porque Jesús está en su casa sin condenarlo. Pues yo sé qué inmundo es estar aquí en esta casa, Zaqueo. Todo esto lo has saqueado. Zaqueo, saquea, saquea, saqueo. Esto quién sabe a qué viuda se lo mochaste. Y esto no fue la mordida aquella que te dieron grande de hace unos años que todo el mundo se enteró. Jesús no dijo nada. Como cuando Pedro pecó y lo negó, Jesús lo espera en la orilla y le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No le dijo: te lo dije. No dijo: ¿te acuerdas que yo te dije que el diablo había pedido para zarandearte? No le dice nada. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo llega a dar su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí llegó. El padre lo interrumpe, le dice: traigan el calzado para que sus pies no estén pisando el suelo y se estén lastimando. Traigan un vestido porque este huele a puerco, y lo que sigue. Y traigan el anillo. No era una joya familiar para adornarlo, era el anillo de la familia, donde estaba el sello de la familia y se podían hacer contratos o acuerdos de parte de la familia. El padre lo seguía considerando hijo y había guardado el anillo de la familia para su hijo cuando regresara. No le dijo nada. No le dijo nada. Y Jesús no le dice nada. Bueno, nada que la Biblia registre. Solo su presencia le trajo convicción de pecado a Zaqueo, sin decir nada. El chaparrito, porque era chaparrito, dígale a algún chaparrito que está cerca de usted: tú tienes oportunidad, como Zaqueo. No le diga eso, no le diga eso. Lo agarra siempre de bajada. Zaqueo, sintiéndose sobrecogido, admirado, porque él sabe que se dice que Jesús es el Mesías, y cuando lo siente o lo ve entrar a su casa, dijo: solo Dios pudiera hacer esto. Impulsado por el amor de Jesús, que llega a su casa a hospedarse, baja, desciende, porque me he de quedar contigo esta noche. Él dice: yo he robado cobrando impuestos. No lo dice así, pero dice: la mitad de todos mis doy a los. Algunos de ustedes deberían decir eso. Les estoy hablando. Algunos de ustedes que hicieron billete de mala manera, te estoy hablando. Robando, defraudando, amenazando, secuestrando. Deberías de reaccionar con un arrepentimiento verdadero, no emocional. Y Zaqueo, sin que le digan agua va, dice: la mitad de toda mi riqueza doy a los pobres, y cuando defraudé a alguno cobrándole de más, lo voy a regresar 4 veces. Y se formó la fila, daba vuelta a la esquina. Algunos decían: ¿por qué no me defraudó? ¿Por qué no me defraudó? Nosotros queremos llorar en una plataforma, pasar al frente y decir: sí, yo adulteré, esposa, perdóname. Hay que restituir al agraviado, hay que pedir perdón, hay que humillarnos, hay que quebrantarnos y restituir al que le hicimos mal. Vamos, hombres, seamos hombres, demos un aplauso a Dios. ¿Quién le dijo a Zaqueo? ¿Quién le dijo a Zaqueo que restituyera 4 veces? Solo Dios. Él en su corazón conocía la palabra de Dios. Zaqueo no podía ir al templo, no podía ofrecer ofrendas, no podía, estaba excomulgado de la religión judía. Los judíos decían que estaba condenado, iba al infierno a exceso de velocidad. Y de pronto el Hijo de Dios llega a su casa. Te estoy hablando, tú que eres pariente de Zaqueo, tú que eres primo hermano,
Tú que eres hermano de otro padre, pero eres hermano, arrepiéntete y restituye. Tú has pedido perdón a veces, pero no has restituido. En el Salmo 51, David clama por el perdón de Dios y dice así del 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Se ha fijado cuando las personas lavan, si le ha tocado a usted una mancha donde se le salió el mastique? Andaba malito y no llegó y se salió el mastique. Entonces usted, por pena, para no llegar con esa manchota a su casa, le da un yeguis en el lavabo. Y por eso se acaban los jabones de los hoteles. Pero dice: lávame más y más, tállame más y más hasta que salga. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo, como hombre, no como niño, no echándole la culpa a la esposa, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Una verdad poderosa que la compartiré en la siguiente sesión. Contra ti solo he pecado. El pecado primero es contra Dios y luego contra las demás personas. Sí, él había pecado contra Betsabé porque le engañó. Siendo el rey, le dijo: vente para acá, quiero orar, ponerte las manos en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, si Betsabé le decía que no, pues no sé la ira de David que podía resultar. Pero él dice: contra ti he pecado. Antes de pecar contra la empresa a la que robas, te estoy hablando. Antes de pecar contra las personas que mientes y alteras el presupuesto, no estás dando un presupuesto justo, estás dando un presupuesto alterado. Te estoy hablando. Es primero contra Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. David es un hijo ilegítimo. Lo voy a mencionar en la siguiente conferencia. Él es un hijo bastardo. Fue concebido fuera del matrimonio, no era hijo de la esposa de Isaí, era hijo de otra mujer. Pero Isaí se arrepintió y volvió con su esposa. Alguien dé gloria a Dios. Vamos, alguien dé gloria a Dios. Se arrepintió y volvió con su esposa. Pero no volvió solo. Él podía haber dejado a David con la otra mujer, con la madre de David. Él quería que David conociera al Dios de Israel. Alguien dele un aplauso al Señor. Alguien exalte a Dios. Vamos. Más fuerte. Porque hay hombres que pecan. Pero se vuelven a Dios. Dije, se vuelven a Dios. Y en vez de que Isaí dejara a su hijo con la otra mujer, que muy probablemente, porque esa es la línea genealógica, tal vez era una mujer moabita extranjera que no le iba a enseñar al Dios de Israel, no lo iba a enseñar en la fe de Israel. Isaí toma al hijo fuera del matrimonio, lo trae a su casa, y para la esposa de Isaí va a ser una cosa difícil de tragar. Para los otros hermanos de los otros hijos que tiene Isaí con su esposa, será complicado. Por eso siempre en la historia los hermanos, en especial Eliab el mayor, siempre está atacando a David, porque era un hermano incómodo, era un hermano que simbolizaba la vergüenza de su padre y de su familia. Pero Isaí, el padre de David, dijo: sí, yo fallé, pero ¿qué culpa tiene el niño? ¿Es una película? Se me vino, no. Entonces lo voy a traer para que, aunque sea aquí en mi casa como un hijo ilegítimo, sea educado en la fe y en el temor del Señor Yahweh, Dios de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Vamos, qué tremendo. Él no sabía.
Isaí no sabía que esa decisión marcaría la historia de la humanidad. Él no supo lo que hacía. Pero al traer a David a Israel y ser educado en el camino de Dios, un día David se levantaría, sería escogido por Dios para ser ungido rey de todo Israel. Y a pesar de su origen ilegítimo fuera del matrimonio, Dios levantaría a un bastardo para dirigir la santa nación de Israel. Y un día de ese hijo ilegítimo llamado David descendería el Salvador del mundo. Vamos, alguien exalte a Dios. Tú no puedes entender lo que Dios puede hacer si te arrepientes de verdad. Tú no puedes dimensionar lo que tu arrepentimiento puede provocar. Tal vez te ha causado vergüenza, te ha causado dolor, pero Dios se puede exaltar. Y si tú te vuelves a Él, amándolo, buscándolo, Él hará que todo opere para bien. Los que entienden que tienen un propósito en Dios. Un rey bastardo. Y David tuvo que cargar con eso toda su vida. Le ayudó a ser humilde, porque había sido concebido fuera del matrimonio. Según Deuteronomio, dice que los hijos bastardos no pueden entrar a la congregación del Señor. Ahí está. Quiere decir que cuando su papá Isaí y todos sus hijos, su esposa, iban a las fiestas de Dios, donde estaba el arca, a celebrar las fiestas de Dios, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etcétera, David no iba. David se tenía que quedar en casa cuidando esas pocas. David nunca fue al tabernáculo, nunca llevó una ofrenda, porque la ley decía que no podía, no por algo que él hubiera hecho, pero por lo que su padre hizo. No podía. Ese muchacho concebido fuera del matrimonio no podía acercarse a la presencia de Dios. No me entiendes, no podía. Pero luego él trasladó la presencia de Dios a su casa. Trajo el arca a su jardín. Cuando fue rey, trajo el arca a su jardín y entraba para hablar con Dios cara a cara. Aleluya. Alguien puede aquí sorprenderse. Sí, Dios había dado la ley. Dios había dicho lo que en general se debe hacer, pero el que da la ley puede hacer la excepción. Alguien dele un aplauso al Señor. Vamos, exáltelo. Exáltalo. Pero ¿sabes por qué? El bastardo, y lo digo con respeto, no lo digo para ofender, el bastardo rey David, ¿sabes por qué pudo traer el arca a su casa? Y él tuvo en su corazón hacerle casa a Dios, hizo los planos y juntó el dinero, porque se arrepintió de corazón. Y Dios se agradó, no porque no fallara, porque no hay ninguno que no falle. No hay ninguno. No hay ningún pastor que no falle. No lo hay. Y mientras más te usa Dios, más difícil se vuelve confesar el pecado. Por temor al prestigio, por temor a la deshonra de ser tan conocido y luego ser tropiezo. Pero no hay hombre que no falle. Y Dios sabía que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Y sabes qué significa que fuera conforme a su corazón? Que haría todo lo que Dios le pidiera, no que no fallara. Y cuando David falló, Dios envió al Espíritu Santo personificando al profeta Natán. Y el profeta Natán lo confrontó. Y de eso vamos a hablar la sesión que me toca después. Si tú quieres un arrepentimiento y una restauración, necesitas una confrontación. Necesitas una confrontación. Dios te ama tanto que si te ve cegado por el pecado, yendo a un camino que a ti te parece derecho, pero su fin es muerte, te va a confrontar. Aunque la
confrontación cause vergüenza. Y no es que Dios te quiera hacer el mal. Dios no quiere que mueras, quiere librarte de un camino que te lleva a la muerte. Y aunque te tenga que confrontar y esa confrontación traiga vergüenza, Él te ama. Él no te disciplina, no me disciplina porque ya no me aguanta, porque se quiere vengar. Él me disciplina para lo que es su voluntad, para la santidad, para que participe de la santidad y me aleje de mi maldad. Es que Dios vio el corazón. Perdonen, pastores, yo tengo un doctorado, tengo una licenciatura, una maestría y un doctorado. Soy director de una universidad bíblica que da títulos de la SEP en teología. Somos de las pocas. Tengo que ser cuerdo con lo que enseño. Pero Dios puede usar hasta tu pecado para su propósito. El pecado no va a detener a Dios. Él no tiene un asunto de que qué voy a hacer porque pecó. Solo el pecado que no se confiesa trae un problema a Dios. Pero por eso Jesús dejó el cielo, se hizo hombre y murió en la cruz para resolver el problema del pecado. Y ahora cuando pecamos involuntariamente o descuidadamente, ya no tenemos la naturaleza de desear pecar. Ahora tenemos una nueva naturaleza que no quiere pecar, pero a veces caemos, nos resbalamos, volvemos a la cruz arrepentidos, porque tenemos los lentes de la cruz en todo lo que hacemos, porque tenemos que tener presente el sacrificio, la sangre y el cuerpo de Jesús presente, que nos trae comunión con Dios, que nos da libertad para andar en aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero Él puede traer la presencia a su casa. El bastardo que no podía acercarse a celebrar nada delante de Dios a metros del arca, él podía ahora estar sentado frente al arca y hablar con Dios, porque lo que mueve a Dios, la debilidad de Dios, y lo digo con comillas, la debilidad de Dios es el arrepentimiento y la humildad. Dios está dispuesto a cambiar su voluntad cuando alguien se arrepiente y se humilla. Y el Dios que hizo la ley, el Dios que estableció quién se acerca y quién no se acerca, rompe la ley para que David venga a él. Porque dice Dios: yo no busco un hombre perfecto, busco un hombre que sea capaz de humillarse, quebrantarse y volverse a mí de todo corazón. El tal yo no lo despreciaré, el tal yo no lo despreciaré. Ayer terminé diciendo que lo único que hace cambiar a Dios de opinión es el arrepiento y la humildad, porque cuando Jonás fue enviado a Nínive a decir: de aquí a 3 días Nínive será destruida por su maldad, el rey creyó, el rey de Nínive creyó que era la voz de Dios y mandó ayuno y mandó oración al Dios que se estaba anunciando de él, de su pueblo, las mujeres, los niños y los animales. Y cuando la ciudad se arrepintió, Dios se arrepintió de destruirla. He leído suficiente Biblia para decirte: no hay límite de lo que se puede lograr arrepintiéndose y humillándose. Ese debe ser nuestro estilo de vida y el camino al corazón de Dios. Un hombre que dice: yo no puedo. Yo tengo 37 años de pastor, se los dije. Yo coordino los pastores del estado de Guanajuato. He renunciado 3 veces, lo tengo que decir, porque llevo 25 años al frente de los pastores de Guanajuato. Y para que no suene a dictadura porfirista, renuncié. La última vez me llamaron la atención: no puedes renunciar porque Dios te puso, y hasta que Dios no ponga a otro en tu lugar vas a renunciar. Ya hay otro que siga lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Le dije: pues aquí están ustedes. No, hasta que Dios ponga a alguien que te supla de parte de Él, dejas este comité.
Y hace 2 semanas hubo un pleito ahí en la legislatura de Guanajuato para aprobar, quitando la ley del aborto, de que es despenalizar el aborto. Y llevamos 25 camiones de cristianos del estado de Guanajuato, de 18 municipios, enfrente de la Cámara de Diputados, a decir: venimos declarando vida y no muerte en Guanajuato. Vida y no muerte. Venimos para la declaración de la vida. Jesucristo es Dios y vida. Oramos en la explanada de la Cámara de Diputados. Estuvimos orando, salió un enviado de la presidenta de la Cámara, que porque estábamos hablando muy fuerte y que no se podía rezar. Bueno, así lo dicen en la. ¿Quién dice que no se? Que venga la presidenta a decirme que como mexicano no puedo orar donde yo quiera. Pues no vino, nomás digo que bajáramos el volumen. Había 5 iniciativas de ley, 4 fueron derogadas, no pasaron. Y la quinta, la de la despenalización, se fue a otra ronda este jueves. ¿Cuándo fue jueves? ¿Antier? Y no pasó. Una diputada del Verde, estaban 18-18 los votos, 18-18. Una diputada del Verde que había dicho por su partido que iba a votar como los mandan votar, ¿verdad? A favor de que se despenalice el aborto, al último momento cambió de opinión por motivo de conciencia y votó que no pasara la ley de la despenalización del aborto. No pasó y se archivó. Hasta dentro de 4 o 5 años van a volverla a votar. Alguien dele un aplauso a Dios. Alguien exalte a Dios. Vamos, vamos. Hay muchos frentes de batalla. Hay muchos frentes de batalla donde los hombres debemos pelear. Había hombres y mujeres. Mi equipo de servidores, todos son gerentes y tienen sus negocios y trabajan en bancos. Y yo les dije: pidan un permiso. Esta batalla es crucial. Y algunos de ellos, pues como fue muy pronto, pudieron pedir permiso. Ellos pidieron permiso para ir a orar a la explanada del Congreso del Estado. Hay batallas que vienen por delante, varones, pero lo primero que hay que hacer es limpiar nuestros corazones, porque Dios no va a escuchar nuestras oraciones si hay iniquidad guardada, si hay pecado escondido. Por eso, para que Dios visite la tierra, la sane y perdone el pecado y escuche las oraciones, primero los que invocan su nombre se deben de arrepentir y humillar. Todos tal vez pecamos, ya no por deseo, ya no por práctica, pero por descuido o por la situación que sea, pero todos podemos volvernos al Señor antes de que venga Cristo. El que está santificado, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, venga y esté a cuentas con Dios. Si los pecados fueren rojos como la grana, rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Ya acabé. Puestos de pie, levanta tus manos y dile: me vuelvo a ti. Oh, díselo al Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Que sea una oración. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
Restáurame, Señor, con tu poder. Una vez más. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. No hay pecado que no pueda ser perdonado. El diablo te ha engañado diciéndote que lo que tú hiciste no tiene perdón, pero esa no es la voz de Dios. Él dejó al Espíritu Santo para convencernos de pecado, justicia y juicio, no para condenarnos. La condenación no viene de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que permanecen en Cristo. Hay que venir a Cristo y permanecer en Cristo. Si hay algo recurrente en tu vida, si hay algo que vuelves a hacer, que lo dejas por un tiempo y lo vuelves a hacer, pasa aquí al frente y dile al Señor: me arrepiento profundamente de mi pecado. Mi pecado fue tan grave o es tan grave que necesitó que tú vinieras del cielo a la tierra y derramaras tu sangre. Tal vez el diablo te diga: otra vez lo vas a hacer. Ya lo has hecho como 200 veces. No importa. Yo vengo delante de Dios quebrantado, humillado, y voy a permanecer así, agradecido, quebrantado por el grande amor derramado en aquella cruz que Él me ha mostrado. Aleluya. Yo reconozco mis pecados, reconozco mi rebelión. He deshonrado a mi esposa, he hecho lo malo y solamente le pedí perdón, no la he restituido. Ayúdame, Dios, a restituir al que he lastimado. Ayúdame a que el arrepentimiento sea profundo, sea costoso. Te costó a ti la sangre hasta la última gota. ¿Cómo yo lo voy a hacer superficialmente? No es llorar por llorar, es el dolor que viene del cielo. Oh, Dios envía arrepentimiento. Respáldame, respáldame, respalda tu palabra y envía el don del arrepentimiento. Envía el don del arrepentimiento a los que aquí estamos, aún el que no pensaba que él no tenía, que él se sentía superior o mejor que otros. Ayúdanos, ilumínanos, ilumina nuestra maldad para sorprendernos, asquearnos y valorar la gracia, el perdón y el infinito amor mostrado por nuestro Dios en aquella cruz en la que Él murió. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos. Habla con el Señor. Suelta tu pecado. Dile: me arrepiento. Me arrepiento y creo que tú, Jesús, derramaste tu sangre en la cruz para perdón de mis pecados. Quiero cambiar desde el fondo de mi corazón. Quiero dejar la intención, el pensamiento, el deseo del mal. Voy a crucificar, a no alimentar esa vieja naturaleza que todavía está en mi cuerpo. Decido volverme a Dios. Decido volverme a Dios. Convertirme del camino en el que estoy andando. Convertirme. Me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti, Jesús. Arrepentido. Arrepentido. Purifícame y lávame. Delante de ti estamos. Restaurame, Lento para la ira y grande en misericordia. con tu Queremos ser hombres renovados que pelean las batallas sin nada oculto, nada escondido. Señor, ayúdanos con tu espíritu. Ayúdanos. Te quiero conocer. Vamos otra vez.